Saludos a todos mis connacionales de la República de las Como, yo soy su presidente Lax. Un equipo internacional de investigadores, dirigido por la paleoantropóloga Mirjana Roxandic, de la Universidad de Winnipeg, ha anunciado el nombramiento de una nueva especie de ancestro humano, Homo bodoensis. La especie vivió en África durante el Pleistoceno medio, hace alrededor de medio millón de años, y constituye un antepasado directo de los humanos modernos. El trabajo se publica en Evolutionary Anthropology y Swiss News and Reviews. El Pleistoceno medio, ahora rebautizado como Chibaniano, entre hace 774.000 y 129.000 años, es importante en la historia evolutiva de Homo sapiens porque vio el surgimiento tanto de nuestra especie en África, como el de nuestros parientes más cercanos y los neandertales en Europa. Sin embargo, la evolución humana durante esta época es poco conocida, por lo que el anuncio del Homo bodoensis espera aportar algo de claridad a este capítulo de la evolución humana. El nuevo nombre se basa en una reevaluación de los fósiles existentes en África y Eurasia de este periodo. Tradicionalmente, estos fósiles se han asignado de forma variable al Homo heidelbergensis o al Homo rhodesiensis, ambos con definiciones múltiples y a menudo contradictorias. Según explicó en un comunicado la doctora Mirjana Roxandic, paleoantropóloga de la Universidad de Winnipeg, autora principal del estudio, hablar de la evolución humana durante este periodo de tiempo resultaba imposible debido a la falta de una terminología adecuada que reconociera la variación geográfica humana. Recientemente, las pruebas de ADN han demostrado que algunos fósiles de Europa llamados heidelbergensis eran en realidad neandertales primitivos, lo que hace que el nombre sea redundante. Por la misma razón, el nombre debe abandonarse al describir los fósiles humanos del este de Asia. Además, los fósiles africanos fechados en este periodo se han denominado a veces heidelbergensis y rhodesiensis. El rhodesiensis está mal definido y el nombre nunca ha sido ampliamente aceptado. Esto se debe en parte a su asociación con Cecil Rhodes y los horrendos crímenes llevados a cabo durante el dominio colonial en África, un honor inaceptable a la luz del importante trabajo que se está realizando para descolonizar la ciencia. El nombre bodoensis deriva de un cráneo encontrado en Bodo Dear, Etiopía, y se entiende que la nueva especie es un ancestro humano directo. Con la nueva clasificación, H. bodoensis describirá a la mayoría de los humanos del Pleistoceno medio de África y a algunos del sureste de Europa, mientras que muchos de este último continente se reclasificarán como neandertales. Nuevos exámenes de esqueletos y embriones de animales han permitido a los investigadores descubrir cómo los mamíferos desarrollaron narices sobresalientes y flexibles. Este estudio contribuye a descubrir el origen del fuerte sentido del olfato de los mamíferos y crea el potencial de nuevos modelos animales, como pollos o ranas, que se utilizan a menudo en experimentos de laboratorio para investigar trastornos del desarrollo facial como el paladar hendido. La investigación, publicada recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences, es la primera en examinar la evolución de la estructura facial utilizando estudios celulares que comparan múltiples embriones de múltiples especies. La comprensión científica tradicional de la evolución facial es que las mandíbulas de los mamíferos y los reptiles se desarrollan casi de la misma manera. Aunque los mamíferos tienen una nariz única, se desconoce la evolución de esta estructura. Los fósiles existentes de animales de cuatro patas, tanto antepasados reptiles como mamíferos, tienen el mismo número de huesos de la mandíbula superior. Es muy fácil pensar que los huesos son iguales, pero ahora podemos estudiar los embriones y rastrear el desarrollo celular para estudiar estos huesos con mucho más detalle, explicó el investigador postdoctoral Hiroki Higeshiyama. Se enfocaron en un grupo de células conocidas como prominencias faciales en embriones que producen las estructuras físicas de la cara. Los investigadores tiñeron las células para rastrearlas a medida que se movían y crecían. Un grupo de células llamado prominencia frontonasal forma la punta de la mandíbula en los reptiles, pero se convierte en la nariz que sobresale en los mamíferos. Las puntas de las mandíbulas de los mamíferos se forman a partir de un grupo separado de células llamado prominencia maxilar. Usando esta nueva perspectiva de sus experimentos celulares, los investigadores luego examinaron especímenes fósiles. A medida que los ancestros de las especies acumulaban más diferencias físicas y genéticas,
el hueso en la punta de la mandíbula superior de los reptiles, el premaxilar, se hizo más pequeño y migró hacia arriba, y el hueso que estaba detrás, el septomaxila, se hizo más grande y avanzó para convertirse en mamíferos. Punta de la mandíbula. Los investigadores dicen que los huesos faciales de los mamíferos que ponen huevos, como el ornitorrinco y el equidna australianos, proporcionan ejemplos vivos adicionales de estructuras óseas de transición desde el modelo de reptil evolutivamente más antiguo hasta la estructura de mamífero de evolución más reciente. Esta separación de la nariz y la mandíbula les da a los mamíferos su habilidad única de olfatear, usando los músculos para ensanchar las fosas nasales e inhalar profundamente los olores del ambiente. Este hallazgo es una innovación clave en la evolución de nuestra nariz móvil y la de otros mamíferos, que contribuye al sentido del olfato altamente sensible de los mamíferos, dijo Higeshi Yame. Distinguir y reconocer tantos olores también puede haber ayudado a los mamíferos a desarrollar cerebros más grandes y complejos que las especies ancestrales anteriores. La investigación reciente ha proporcionado evidencia física del cambio evolutivo en la disposición de la premaxila y la septomaxila, pero se necesitarán estudios separados para identificar las causas genéticas. El hallazgo del cráneo infantil de un Homo naledi, descubierto en el 2017 en la cueva Raising-Star, en Sudáfrica, fue divulgado en 2 estudios en la revista Paleoanthropology. El cráneo infantil se halló a unos 12 metros más allá de la cámara de Naledi, el sitio original del descubrimiento de los primeros restos de Homo naledi que se dieron a conocer al mundo en 2015, y donde los investigadores han localizado más de 1000 huesos esparcidos por el suelo de la misma, a la que solo podían llegar espeleólogos expertos capaces de pasar por espacios reducidos. Solo el cráneo de Leti fue hallado, el resto del cuerpo sigue perdido o escondido en alguna otra zona de la cueva. Tal y como recoge New Scientist, el descubrimiento ha tenido lugar en una estrecha fisura de difícil acceso. Por ello, el grupo sostiene que el cráneo fue colocado allí deliberadamente, como parte de un rito funerario. En una conferencia virtual, los investigadores han explicado que es una muestra de que los homínidos han enterrado a sus muertos durante cientos de miles de años, incluso aquellos con cerebros mucho más pequeño que el del ser humano actual. Estos restos tienen una antigüedad de 250.000 años, lo que implica que el Homo naledi coexistió con la especie Homo sapiens y otros homínidos de gran cerebro como los neandertales. Sin embargo, los primeros conservaron rasgos anatómicos de individuos que vivieron millones de años antes. El cráneo del niño presentado en el estudio actual se recuperó durante un trabajo adicional en los espacios reducidos de la cueva en 2017. El cráneo del niño se encontró solo y no se han recuperado restos de su cuerpo. La pieza consta de 28 fragmentos de cráneo y 6 dientes. La reconstrucción del mismo muestra las órbitas frontales y la parte superior del cráneo con algo de dentición. El descubrimiento del cráneo de un niño homínido es un hallazgo extremadamente raro en el registro fósil, ya que los restos juveniles tienden a ser delgados y extremadamente frágiles. El tamaño del cerebro de Leti se estima en alrededor de 480 a 610 centímetros cúbicos. Esto habría sido alrededor del 90% al 95% de su capacidad cerebral adulta, dice la doctora Debra Boulter, coautora del artículo y especialista en crecimiento y desarrollo. El tamaño del cerebro de Leti lo hace muy comparable a los miembros adultos si la especie se encuentra hasta ahora, dice Boulter. Aún no se ha establecido cuántos años tienen los restos de Leti. Sin embargo, dado que se encontraron otros fósiles de Homo naledi en la cercana cámara de Dinaledi y datan de hace entre 335.000 y 241.000 años, Tebogo Makubela, parte del equipo geológico que investiga el descubrimiento, cree que es probable que Leti sea de un periodo similar, basado en la preservación y la proximidad. Los restos de Leti fueron descubiertos en un pasaje estrecho que mide solo 15 centímetros de ancho y 80 centímetros de largo y estaba ubicado justo más allá de un área llamada Cámara del Caos. Investigadores de la Universidad de El Cairo descubrieron en la necrópolis de Sekare, a unos 30 kilómetros al sur de la capital egipcia, la tumba de un noble y alto funcionario de la estructura de gobierno de Ramsés II, el tercer faraón de la dinastía 19, quien reinó entre 1279 y 1213 a.C., y es considerado uno de los mandatarios más importantes del antiguo Egipto. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio,
las excavaciones realizadas en el antiguo complejo funerario, cuya entrada fue descubierta a finales de la década de 1850, han dejado al descubierto una serie de pinturas murales e inscripciones jeroglíficas a partir de las cuales lograron identificar a la persona enterrada como Taemuya, que se desempeñó como jefe del Tesoro Real, escribano real, supervisor principal del ganado y responsable de las ofrendas religiosas del templo dedicado a Ramsés II en Tebas. Por su parte, la jefa de la misión arqueológica, Ola Elagesi, señaló que la sepultura pertenece a un estilo arquitectónico conocido como templo-tumba. Según explicó, a la entrada al recinto fueron encontradas estelas jeroglíficas que dan cuenta de la vida de Taemuya, mientras que en la entrada a uno de los salones descubrieron una serie de murales que representan una procesión para entregar ofrendas divinas, principalmente animales, así como el sacrificio ritual de estos. Asimismo, en uno de los patios fueron halladas una gran cantidad de columnas osiríacas, algunas de las cuales se encuentran sobre el suelo, mientras que otras siguen en pie en su lugar original. Además, fueron desenterrados varios bloques de construcción. Esta tumba tendrá un estudio detallado y cuidadoso para aprender sobre escenas de la vida económica durante el reinado de Ramsés II relacionadas con el almacenamiento de granos, los años de sequía, inundaciones e impuestos, comentó Mustafa Basiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. Desde que las investigaciones en la necrópolis se retomaran en la década de 1970 en busca de monasterios coptos, las excavaciones arqueológicas realizadas en el área de Sekare han desvelado los sepulcros de otras importantes figuras políticas del antiguo Egipto, como el del gobernador de la antigua ciudad de Memphis, Tamás, el del embajador real en el extranjero, Basir, o los de los comandantes militares Eworgi y Hormoeb, por lo que los académicos esperan que continúen las exploraciones del sitio.